Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Explora FIME, su podcast favorito patrocinado por FIME de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y les recuerdo que la finalidad de este podcast es hacer divulgación científica y difundir algunos de los servicios universitarios o de la vida universitaria. El día de hoy nos acompaña la doctora Lisset Adriana López López. Gracias, doctora, bienvenida al podcast. Hola, muchas gracias por invitarme. De nada, es un placer tenerte con nosotros. La doctora Lisset Adriana López se dedica al área de investigación enfocada principalmente en algo que se llama detección de espectro, ¿verdad? Exacto. Ahorita ella nos va a platicar. Bueno, si nos puedes platicar un poquito más de qué se trata esta línea de investigación. Bueno, primero, ¿cómo se llama la línea de investigación, ¿verdad? Yo nomás dije detección de espectro, pero... Sí, pues al final de cuentas es procesamiento de señales aplicado a telecomunicaciones. Y bueno, esto de la detección de espectro es pues estar censando o detectando, ¿verdad?, el espectro radioeléctrico a grandes rasgos, ¿verdad? Pero bueno, hay que hablar un poco de un poco general para comprender qué es la detección de espectro, ¿verdad? Primero, tal vez, ¿qué es el espectro radioeléctrico? Sí, exacto, ¿no? ¿qué es el espectro radioeléctrico? Quizás no todos lo sabemos. Exacto, entonces, bueno, el espectro radioeléctrico lo podemos ver como un conjunto lo podemos ver como un conjunto de frecuencias que se usan principalmente, bueno, en la parte del espectro, que es pues el radioeléctrico, se usa para telecomunicaciones inalámbricas, ¿verdad? O sea, para comunicaciones inalámbricas. Entonces, pues este conjunto de frecuencias, están asignadas o están atribuidas a diferentes servicios de comunicaciones inalámbricas, que ya como lo había mencionado, ¿verdad? Están pues las comunicaciones móviles, o sea, por ejemplo, las de nuestro celular, está el radio, está la televisión, están el internet fijo, ¿verdad? Inalámbrico fijo y demás. A lo mejor para que sea más sencillo entender, cuando hablamos de espectro nos referimos a la frecuencia de la onda de transmisión de una señal de comunicación, ¿no? Sí. Lo más sencillo, o a lo mejor con lo que todos estamos familiarizados, la televisión y la radio, que ya sabemos que se transmite mediante ondas a través del aire, ¿no? Entonces esas ondas llevan una cierta frecuencia con la que oscilan, a la que se transmite esa información. Y el espectro, pues, es el conjunto de todas las frecuencias diferentes, ¿no? Todos los tipos de onda, las diferentes velocidades a las que oscilan. Entonces, para transmitir una señal, tienes que elegir una sola frecuencia, ¿verdad? Sí, o sea, transmitirla. Tienes una banda de frecuencias, ¿verdad? Y tienes ahí, pues, adentro de la banda de frecuencias, pues, ciertos canales y demás, ¿verdad? O sea, pero pues de forma general es eso, ¿no? Tú transmites a una determinada banda, a una determinada frecuencia. Por ejemplo, o sea, lo que normalmente, bueno, gente de nuestra generación que escucha el radio, que escucha el radio más, pues tú escuchas una estación y dices, que la radio no muere, ¿no? O sea, pues no. Mientras haya tráfico. Pero, bueno, sí. Pero, por ejemplo, siempre pues vas escuchando una estación y sintonizas, ¿no? Pues que la 108.1 megahertz. Bueno, pues es la frecuencia a la que se está transmitiendo esa señal, ¿verdad? O sea, bueno, hay un ancho de banda, ¿verdad? Pero pues se le llama así, ¿no? Comúnmente. Y luego tienes y luego tienes la 96.9 megahertz, ¿no? O sea, pues es la frecuencia a la que está transmitiendo la información, ¿no? Y ahí podemos ver que cada estación pues tiene una banda dedicada. Ajá. Y no pueden usar otra banda, ¿no? No, habría interferencias. O sea, si tú quieres transmitir en la 96.9 y yo también quiero transmitir en la 96.9 al mismo tiempo que tú y en la misma locación geográfica, pues no se podría, ¿no? Es como si los dos estuviéramos hablando pues al mismo tiempo, entonces pues no se va a entender. Ok. Bueno, entonces el contexto de que a qué nos referimos con espectro radioeléctrico. Exacto. Todas las posibles frecuencias a las que se puede transmitir una señal de telecomunicaciones en general, ¿no? Radio, sí. Televisión, incluye también telefonía celular, no sé qué más. Comunicaciones satelitales. O sea, satélite a tierra y demás, ¿verdad? Entonces, pues sí son varios servicios que están, cuya información está, pues se transmite a esas frecuencias, ¿no? O sea, en general, si tú tienes el espectro electromagnético, pues hay una porción a la que se le llama espectro radioeléctrico, que es la que se usa para comunicaciones. Okay. Entonces, pues como lo comentabas, ¿no? Tú puedes solamente transmitir a cierta frecuencia y así hay muchos usuarios y cada usuario tiene su frecuencia dedicada, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la estación 96.6
pues tiene esa frecuencia y la 97.1 esa frecuencia, ¿no? Y la 97.1 solamente puede transmitir en la 97.1. No puede ir a la 96.9 a transmitir. O sea, sí está. Ese tipo de asignación, pues se le llama asignación fija, ¿no? Del espectro. Entonces, eso lo regula el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el instituto le dice, pues, a los usuarios o a los operadores qué frecuencia pues van a usar, ¿no? Para determinado servicio y bajo qué condiciones. Y entonces está regulado porque para evitar interferencias, ¿no? Sí, para evitar interferencias. Cada quien tiene su banda y tienes que transmitir en esa y nada más. Luego me surge la duda. Cambia, digo, a lo mejor no es parte de la plática, pero cambia la eficiencia de la transmisión dependiendo de la frecuencia de la onda. O sea, ¿hay más pérdida de datos en una cierta banda de frecuencia que en otra? Bueno, no sé si es exactamente lo que quieres preguntar o hacia dónde va tu duda, pero, por ejemplo, si tú debido a las propiedades físicas de las ondas electromagnéticas, pues no es lo mismo que tú transmitas a 100 MHz que a 2.4 GHz. O sea, el comportamiento de las ondas es diferente. O sea, una onda, por ejemplo, las de radio, que son ondas más bajas, que están ahí alrededor de los megahertz, pues sus propiedades o sus características físicas hacen que esas ondas pues lleguen a más distancia y tengan otro tipo de propiedades que, por ejemplo, en los gigahertz, que son ondas que pues son de más corto alcance y entonces es para otro tipo de aplicaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a lo mejor en la radio, pues si te interesa que llegue a tener una cobertura mucho más grande que y pues te sirven esas frecuencias, ¿verdad? O sea, generalmente la atribución de frecuencia se hace tomando en cuenta también ese tipo de propiedades de las ondas. Ok. Bueno, para no desviarnos tanto, bueno, ese es el contexto del espectro radioeléctrico, pero ahora sí, tú trabajas en esto del espectro radioeléctrico, pero ¿en qué parte? ¿Qué es lo que estudias realmente? Bueno, lo que yo estudio es pues las estrategias que se necesitan para hacer un uso más eficiente de este recurso. O sea, actualmente se tiene el espectro radioeléctrico. Si nosotros vemos la tabla de atribución de frecuencias, pues vamos a ver que hay un chorro de servicios en esta banda o en este número de bandas limitado. Para comunicaciones hay un chorro de servicios ya que se encuentran ahí como que ya están atribuidos, ¿verdad? O sea, las frecuencias ya están atribuidas y pues ya no hay como que mucho espacio para nuevos servicios. Entonces, lo que se ha visto hace algunos años es que aunque tú ya tienes atribuida una frecuencia o ya tienes asignada una frecuencia para cierto servicio, no siempre se está usando. Entonces, imagínate, por ejemplo, una estación de radio que transmite aquí en Monclova. Supongamos, bueno, ahorita no tengo a la mente pero supongamos que es la 107.1. Entonces, esa estación de radio solamente tiene cobertura aquí en Monclova, pero está atribuida a esa estación. Pero, por ejemplo, si sales un poquito de Monclova, pues aún se supone que deberían o podrías utilizar esa frecuencia para transmitir esa estación de radio, pero pues ya no se escucha. Entonces ahí pues a lo mejor está un poquito desperdiciado, ¿verdad? El espectro. O que, por ejemplo, yo tengo una estación de radio, pero nada más transmito de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Y a partir de ese momento ya no transmito. Entonces, lo que se ha visto es que estas frecuencias, aunque están atribuidas y asignadas, pues no están 100% utilizadas. Entonces, hay una subutilización del espectro radioeléctrico y eso hace que, pues, aunque está totalmente asignado, pues no está utilizado de forma eficiente. Entonces, lo que nosotros trabajamos es en las estrategias que hacen que tú puedas usar ese espectro de forma más eficiente. Y una de las estrategias es el acceso dinámico al espectro, que en lugar de estar, lo que hace es que tú puedas aprovechar de forma oportunista los espacios y las frecuencias que no están siendo utilizadas por el usuario que tiene la licencia para transmitir en esas frecuencias. Entonces, en este contexto, pues ahí llegan otro tipo de usuarios que se les llama usuarios secundarios. Y estos usuarios secundarios son los que pueden hacer uso de esas frecuencias que no están siendo utilizadas por los usuarios que tienen licencia, a los que se les llama usuarios primarios. Entonces es como que un aprovechamiento de forma oportunista del espectro radioeléctrico y entonces
pues de esa forma se utiliza de forma más eficiente. Ahí se me ocurre, no sé si sea problema eso en los conciertos. Ya es que en los conciertos luego cuando va mucha gente se satura la red y ya no puedes enviar mensajes ni nada, ni acceder a internet. Entonces me imagino por lo que explicas que la banda que está asignada en esa zona se satura porque todo el mundo quiere enviar mensajes y es lo que pasa, ¿no? Entonces si pudiéramos acceder a bandas vecinas o a otras bandas que no se están ocupando en ese momento y las podemos aprovechar para telefonía celular, se podría como desocupar o desaturar esa transmisión de datos. Uh-huh. Y que ya no haya como ese bloqueo de que no puedes enviar mensajes, ni llamadas, ni nada de eso, ¿ah? Sí, podría ser un ejemplo. Sí, pero sí se debe a eso. Entonces, cuando se sature y que ya no puedes enviar mensajes, o porque hay un montón de gente, es porque pues al final de cuentas se satura como la capacidad de esa banda de frecuencia para transmitir datos. Pues sí, más podría. Sí, más o menos. Entonces, pues tú dices, bueno, hay un chorro de usuarios en esa bueno, eso podría ser un escenario, ¿verdad? Entonces dices, bueno, pues si la frecuencia a la que tú estás o puedes transmitir ya está saturado, pues tú podrías hacer uso de otras frecuencias que están más libres o que están libres en ese momento y eso pues lo hace un poco más dinámico, ¿verdad? O sea, sí podría ser un escenario de aplicación, ¿no? O a lo mejor también en una... Aunque realmente lo que sucede en los conciertos es que se instalan radiobases especiales. Digo, eso sucedía hace mucho tiempo, ahora ya se instalan radiobases, ahora se instalan radiobases como más pequeñitas, especiales provisionales para ese tipo de eventos. Cuando es muy masivo, o sea, por ejemplo, si tú vas a un concierto al Foro Sol en la Ciudad de México, pues sí, o sea, de hecho, inclusive ahí yo creo que ya hay una radiobase ya siempre más fija, porque pues siempre es un lugar donde hay eventos de forma muy concurrente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues ya, pero por ejemplo en otros lugares, si fuera en otro que solamente dices, no, vas a tener un chorro de gente en ese lugar y pues va a generar pues dinero, ¿verdad? El que esas personas se comuniquen. Entonces generalmente los operadores telefónicos los operadores móviles lo que hacen es instalar ahí radiobases provisionales ahí, ¿no? Luego a veces las ves así como con un trailercito. Sí. Y así. Entonces digo... Y entonces son fáciles de instalar, son rápidas. ¿Instalar o no? Bueno. Me refiero más bien rápido. ¿Se puede instalar rápidamente? Bueno, pues en ese caso pues son móviles, de ahí están ahí preparadas para... Porque a lo mejor se me ocurre... Pero una radiobase no es como que la instales así como en un... Es que por ejemplo se me ocurre cuando hay por ejemplo un fenómeno natural como un huracán o esas cosas y que luego la gente pierde la comunicación y batallan para encontrar a los heridos y ese tipo de cosas. Bueno, yo he visto proyectos donde, por ejemplo, buscan desplegar una red de comunicaciones con drones, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se puede desplegar una radiobase móvil como estas de aquí. Sí, de hecho, inclusive hay muchos proyectos que lo que hacen es también así, por ejemplo, desplegar estaciones o radiobases, pero no precisamente con toda la capacidad de la que actualmente tenemos en la red, ¿no? O sea, que nos sirve para ver videos, para estar jugando ahí en línea y demás, sino que pues con capacidades más limitadas, pero que te sirve para enviar mensajes de emergencia, o sea, cosas que realmente utilizarías, ¿no? Estás en una situación de emergencia, pues no quieres estar viendo un video, ¿verdad? O lo que quieres es comunicarte, o hacer una llamada o mandar un mensaje, pues a tu familia, ¿verdad? O decirles aquí estoy o algo, ¿no? Bueno, pero entonces el problema no es que se sature la banda. No, el problema es que las bandas no se están utilizando de forma eficiente y que tienes nuevos servicios que quieren espacio. O sea, por ejemplo, cuando fue el 5G. Y ahorita ya todo lo que está ya está repartido. Ya está repartido. Entonces, por ejemplo, cuando fue el 5G o cuando iba a entrar el 5G, pues lo que se hizo fue, bueno, ¿cómo vamos a hacer espacio para poder dar este servicio, ¿no? Entonces, pues el Instituto Federal de Telecomunicaciones tomó una cierta estrategias para poder, con la legislación actual, para poder dar cabida a ese nuevo usuario, a ese nuevo servicio, ¿eh? Entonces, que requería más ancho de banda que el 4G o que el 3G. Entonces, pues ahí hicieron un reacomodo de frecuencias y demás. Entonces, digo, grandes rasgos, ¿verdad? Para poderle dar, pero aún así, la asignación es fija. Entonces, lo que con este tipo de acceso dinámico lo que quieres es pues que sea dinámico y conforme la necesidad, ¿verdad? O sea, si tú quieres transmitir, que puedas ver qué frecuencia está disponible, puedas
y ver si esa frecuencia cumple tus requerimientos de calidad de servicio y demás, y puedas transmitir ahí. Y en el momento, o sea, el reto está en que, uno, identifiques la frecuencia, digas, ok, tengo frecuencia ABC, y digas, bueno, la frecuencia A está libre. O sea, imagínatelo como una carretera, ¿no? Entonces, tú tienes 3 carriles. Entonces, tienes un carril más lento, uno más rápido y uno súper rápido, ¿no? O sea, generalmente así. Entonces, pues, tú, es como si tú, en lugar de estar dedicado a un solo carril, siempre pudieras cambiarte de carril. Entonces, dependiendo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues está libre el canal 3, o el canal 2 y demás, ¿no? Pero bueno, entonces el reto está en detectar en qué momento, qué carriles están disponibles para que tú te cambies. Y, por ejemplo, cuando el usuario que tiene preferencia para transitar en ese carril quiera hacerlo, pues tú te debes de mover. Entonces, y no crear interferencia, ¿verdad? Entonces, pero pues en esa toma de decisiones, pues tú te puedes equivocar. Entonces, pues el chiste es que no te equivoques tanto. Y bueno, pues en eso trabajamos, ¿verdad? En desarrollar los algoritmos de detección para decir, bueno, cuándo hay una frecuencia que está disponible o no. Ok. Y después de eso, que eliges, bueno, la frecuencia está disponible, pues ya viene otra serie de actividades, ¿verdad? Que hacen los usuarios secundarios, pues para decidir qué frecuencia les conviene más, si el carril lento o el carril rápido, de acuerdo, por ejemplo, a los requerimientos de calidad de servicio o a las limitaciones que tienen los equipos para transmitir y demás. Y luego ya después pues viene que, bueno, si el usuario primario reaparece, pues tú te tienes que mover a otra frecuencia, te tienes que estar sensando sí, o porque detectando. él tiene prioridad, ¿no? Exacto, tienes que estar detectando continuamente el espectro y luego aparte dices, bueno, pero no nada más hay un usuario secundario, o sea, son múltiples usuarios secundarios que están trabajando en coordinación para detectar esas bandas de frecuencia y a lo mejor todos quieren transmitir, entonces también ahí viene la parte de cómo organizas pues quién transmite y quién no y demás, ¿no? O sea, es como que todo un ciclo de actividades que tienen que hacer estos usuarios secundarios para poder acceder de forma dinámica al espectro. Entonces, lo que yo trabajo, o hasta ahorita he trabajado únicamente, es en la parte de detección de espectro, o sea, decidir, ¿hay un usuario primario o no? Listo. Ok, bueno, ahora, creo que esa es la respuesta, pero sobre cuál es el reto de la detección, porque a lo mejor tú dices, bueno, tienes ahí la carretera y ves si no viene ningún carro, está vacía, ¿no? Sí. Entonces, acá en el espectro radioeléctrico, a lo mejor tienes una antena que está sensando una cierta frecuencia y si no recibe señal, pues es que está libre, ¿no? Y puedes transmitir. Sí. Pero yo creo que no depende nada más de eso, ¿no? Porque si no sería muy sencillo. Bueno, ¿no? O sea, ahí vienen muchísimos retos, ¿no? O sea, al final uno, pues, te puedes equivocar. O sea, te puedes equivocar porque no es como que esté vacío. O sea, hay ruido. Interferencia. Hay ruido. Entonces, pues generalmente las señales, o tú puedes tener tu usuario primario muy lejos y detectarlo así muy chiquito, ¿no? Entonces tú a lo mejor te puedes decir, no, pues no hay nada, hay ruido. Entonces tú dices, está libre la frecuencia y transmites con un chorro de potencia, ¿no? Es como también que está libre. Cuando yo veo la carretera sin lentes y pues no sé si realmente está vacía o no, ¿eh? Ándale. Ándale. Veo 3 carros y nomás viene uno en un carril. Ándale. Ándale, sí. Ok. Entonces, pues tú transmites porque dices, no, pues yo detecté que no hay usuario primario y le das, ¿no? Con todo. Y resulta que sí estaba. Y entonces ahí lo interfieres. Y entonces a eso se le llama detección perdida. Entonces, pues tú interfieres la comunicación del usuario primario y pues no queremos eso, ¿verdad? Y al final, como hay 2 usuarios transmitiendo una misma frecuencia, pues tampoco tú vas a tener la mejor, o sea, la transmisión de forma óptima, ¿verdad? Porque pues al final sí está la señal del usuario primario. Otra cosa es que por alguna razón tú digas, caray, pues ahí está el usuario primario, pero realmente no está. Y entonces tú desaprovechaste la oportunidad, ¿verdad? Eso se le llama una falsa alarma. Entonces aprovechaste la oportunidad y pues a lo mejor no transmitiste, siendo que había una oportunidad, y entonces al final se deja de usar el espectro y pues no ayuda a la utilización eficiente, ¿no? Que ahí también yo creo depende del costo, ¿no? ¿Qué cuesta más? ¿Desaprovechar una oportunidad o interrumpir al usuario primario, ¿no? Así es. Entonces, y eso depende de la aplicación. Y depende de la aplicación, exacto. Entonces generalmente
lo que muchas veces en muchas aplicaciones lo que se busca es proteger al usuario primario porque realmente es el quien tiene la licencia, entonces estableces ahí un valor para esa detecciones perdidas, o sea que no te pases, por ejemplo, de ese valor, y luego ya después pues tratas de minimizar tus falsas alarmas. Ok. ¿Y de qué forma puedes hacer esa detección? ¿Qué métodos son los que bueno, hay muchísimos así métodos. De forma breve, ¿verdad? Sí, hay muchísimas técnicas, ¿verdad? O sea, está, por ejemplo, la teoría clásica de la detección, ¿no? Que el más famoso es el detector de energía. Entonces tú recibes una señal, calculas la energía de esa señal y con base en esa energía y un umbral que depende del ruido, tú dices, pues si hay o no usuarios asumiendo primarios. Que si hay señal va a tener mayor energía que una señal de ruido, sí, ¿no? Exacto. Entonces ese es el más común y sobre ese se ha estudiado un chorro y generalmente es el que se usa como que de base para a lo mejor hacer otro tipo de optimizaciones y demás, ¿verdad? Luego vienen, por ejemplo, hay otras técnicas también que están basadas, por ejemplo, en entrenamiento, en aprendizaje automático y luego ya, por ejemplo, también en redes neuronales, y demás, ¿no? GPT. Sí. O sea, existen muchísimas técnicas. O sea, también depende de lo que busques, porque, por ejemplo, el detector de energía sigue siendo muy común y se sigue estudiando porque su implementación es muy simple. Entonces, es muy simple y el costo computacional tampoco es tan alto. Entonces, a lo mejor hay otras técnicas que son mejores, pero pues a lo mejor el costo computacional es más alto, el consumo de energía es más. Entonces, generalmente los dispositivos que realizan la percepción de espectro están limitados en energía. Entonces, pues ahí tú tienes que hacer como un balance entre, pues, también, o sea, si te vas a gastar toda la energía en estar sensando o detectando el espectro, y pues luego, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, pues, depende de la aplicación o de los requerimientos, pues tú tienes. Entonces, no es como que, no es tan fácil decir que un algoritmo es bueno o que un algoritmo es malo, o sea, por eso se sigue estudiando mucho, porque pues depende del escenario y depende de muchísimos factores, entre ellos, por ejemplo, pues la energía que tienes disponible, el tiempo que tienes que hacer la detección, pues de muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor tú dices, no, pues con las redes neuronales, pues tienes un muy buen desempeño. Pero a lo mejor, exacto, y a lo mejor es más difícil de implementar y a lo mejor tienes un dispositivo que no tiene esa capacidad computacional, ¿no? Pero a lo mejor sí lo tienes y pues está bien, ¿no? Entonces, pues eso depende de muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, también, por ejemplo, depende de la disponibilidad de información que tengas. Entonces tú sabes que por ejemplo, las redes, pues hay que entrenarlas y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues depende del escenario. Tú puedes decir, pues nada más tengo un tipo de señal, ¿no? Pero a lo mejor no. Hay escenarios que son muy dinámicos y muchos tipos de redes. Hay redes que pues, tienes diferentes. Está todo como muy mezclado, por decir así, palabras simples. Entonces, pues a lo mejor tú no puedes entrenar para los tipos de escenarios que tienes, ¿no? Y entonces a lo mejor tú dices, bueno, pues tú pruebas para un tipo de escenario limitado y pues para ese escenario te funciona bien, pero a lo mejor para otro no. Entonces, pues bueno, ahí hay mucho que se puede todavía investigar, analizar y aparte todavía hay muchísimas aplicaciones también en las que puede entrar esto, ¿no? Y dependiendo de la aplicación, pues puedes ver cuál es el mejor escenario para ti, o qué tipo de algoritmo funciona mejor o qué tipo de retos vienen también en ese tipo de escenario, ¿no? O sea, no es lo mismo. Por ejemplo, no sé, o sea, se me ocurre, porque también resulta que hay usuarios que son maliciosos, como todo en la vida, gente buena, gente mala y demás, ¿no? Entonces, y los que se hacen pasar por buenos. Hay gente que quiere tumbar este podcast. Sí, ya sé, exacto. Entonces, pues hay usuarios que se hacen pasar por usuarios primarios. Entonces, para acaparar el espectro, porque dicen, ok, entonces si me van a dar acceso al espectro así de forma dinámica y demás, pues entonces yo lo quiero acaparar, ¿verdad? O sea, no le pago una licencia, uso esto y lo acaparo, ¿no? Que bueno, o sea, también está el tema de regulación, ¿verdad? Que eso es otro tema aparte y demás, ¿no? Porque pues si un usuario que tiene una licencia paga millones por esa licencia o paga mucho dinero por esa licencia, pues porque va a venir otra persona que no tiene una licencia a querer transmitir cuando tú no estás transmitiendo, ¿verdad? Pero bueno, ese tema de regulación es otro punto aparte. Eso corresponde a otra área.
Pero bueno, están estos usuarios que se quieren aprovechar. Entonces, por ejemplo, está el tema de seguridad que dices, no, pues hay usuarios que dicen, se hacen pasar por usuarios primarios y acaparan. Y entonces tú que eres un usuario legítimo, secundario legítimo, pues ya no tienes oportunidad, ¿no? Bueno, o hay usuarios que pues dicen, bueno, pues yo voy a hacer que en la señal, yo voy a estar transmitiendo una señal para que tú te equivoques en tu detección o para que tú tomes malas decisiones o, por ejemplo, en lugar de elegir, si pudiste haber elegido el carril 3, que es el más rápido, tú elijas el 2. Porque yo te hice creer que el 3 era el más lento y eliges el 2, ¿no? Para dañar ahí tú. O sea, hay mucha malicia, ¿no? También en esto, por decir así. Entonces, pues bueno, ahí dependiendo de la aplicación son los retos, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una red de sensores en tu cuerpo, corporales, que toman señales del cuerpo, fisiológicas, exacto. Y entonces tú dices, bueno, con este tipo de redes puedo asegurar que pues tenga siempre ahí, que no se congestione el canal o cosas así, que haya más dinamismo para poder transmitir las señales. Pero llegan estos usuarios y quieren ahí modificar el funcionamiento de la red, pues te va a afectar, ¿verdad? Y como son pues señales a lo mejor vitales y demás, pues tú no quieres eso, ¿no? Entonces ahí también pues vienen muchos retos y hay mucho tipo hay técnicas, otras técnicas que aparte de detectar la señal, pues te pueden detectar si realmente es un usuario primario o es un usuario malicioso. Muy bien. Bueno, ya para terminar, bueno, no sé. Esta área es un poco más de procesamiento de señales. Sí. Es un área de investigación y, como dices, abarca muchas áreas, ¿no? Desde la parte de regulación, la parte de detección, la parte a lo mejor de implementar ya una red que funcione con ese tipo de acceso dinámico al espectro, la parte de eficiencia energética. Pero en términos generales, pues, ¿qué necesitaría una persona interesada en empezar a involucrarse en este tipo de temas de investigación? Bueno, primero que les guste programar, eso como es básico. Entonces, para poder probar los algoritmos, pues hay que saber programar. Que les guste pues las matemáticas también. Que no le tengan ahí miedo a las ecuaciones ni al cálculo matemático, por una parte, ¿verdad? Bueno, cuando haces ahí teoría clásica de la detección. Pero pues a lo mejor también si les gusta la inteligencia artificial y esas cosas, pues también se puede aplicar, o sea, tiene ahí un gran potencial esa área, entonces, pues eso, ¿no? O sea, a lo mejor dices, bueno, pues yo no estudio telecomunicaciones, pero pues tengo fundamentos, o sea, me gusta programar y me gusta esto de las redes neuronales y eso, pues ahí igual se pueden acercar, ¿no? Y al final la aplicación, o sea, es importante conocerlo, pero yo creo que, por ejemplo, pues muchos ingenieros pueden llegar a entender, sin ser ingenieros en telecomunicaciones, pueden llegar a entender cómo funciona de forma general, ¿no? Las telecomunicaciones. Y pues llegar a aportar, ¿no? En esta área. Muy bien. Y detección, ¿no? O sea, teoría de la detección. Y eso sí es básico. ¿Y un mensaje inspirador para la audiencia? Pues mensaje inspirador es que, pues miren, o sea, mucha gente le tiene miedo a este mundo de las telecomunicaciones porque pues a veces no conocemos cómo funciona bien. Es un mundo muy grande y sí es un poquito complejo. Pero pues no, es muy bonito, o sea, las telecomunicaciones al final están en nuestro día a día y así como nosotros tenemos un celular del cual no podemos despegarnos, pues sería padre que dijeras, bueno, pues yo aporto un granito de arena a que las comunicaciones pues mejoren, ¿no? Y sean mejor. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, acérquense al mundo de las telecomunicaciones, tiene aplicación en muchísimas áreas, o sea, en el área de la salud, en el área, no sé, industrial, en la minería, o sea, al final de cuentas, en todos lados necesitamos una red de telecomunicaciones, en todos lados necesitamos comunicarnos, es una necesidad humana, entonces, pues es un área muy bonita, ¿no? Sí, no, nada más es un servicio que nos dé confort, ¿no? Es una necesidad, como dices. Sí, también. O sea, hay muchas aplicaciones donde es necesario tener esos sistemas de comunicación, entonces es muy importante abordar todos estos temas o resolver este tipo de problemas. Claro. Bueno, pues con eso terminamos porque pues no tenemos más tiempo, nos están limitando aquí en la facultad. Es cierto. No, es que si no yo hablo mucho y me puedo estar ahí horas y horas. No, pues yo creo que todos los invitados, o sea, todos pueden hablar mucho de todo lo que están haciendo, ¿verdad? Esto es como una embarradita, así, algo rápido de lo que hacen, que sea una idea, que al menos sepamos en qué área trabaja cada quien. No necesariamente están como limitados a un área, o sea, muchas veces
pueden cambiar o aplicarlo a diferentes cosas. Como dicen, la detección de espectro se puede aplicar a muchas cosas. Igual con los anteriores que hemos hablado de análisis mecánico, análisis de fluido, análisis térmico. A lo mejor los investigadores lo han enfocado muy a la industria del acero, a la parte de hornos eléctricos, de generadores eléctricos. Pero a veces el mismo análisis se puede aplicar a otras áreas, ¿no? Sí. Entonces, pues también hay que tener un poco de imaginación y pues buscar colaborar entre todas las áreas que podamos o a las que tengamos acceso. Bueno, pues muchas gracias, doctora. De nada. Es un placer tenerte con nosotros. Recuerden suscribirse, darle like al canal. Igual estamos en YouTube y en Spotify. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos. Bye.